condición, un tipo de condición que afecta a la salud mental se puede dividir en diferentes, pues sí, como grupos tal cual, como personas, por ejemplo, el síndrome de trastorno de depresión mayor, el síndrome de... Cuando hablamos de síndrome, bueno, sí, cierto. Y pues afecta más que nada el estado de ánimo del paciente, de la persona, y pues como dice... La verdad del tiempo no recuerdo muy bien cuánto era para poderlo catalogar como un trastorno de depresión mayor, pero sí sé que dentro de los como síntomas pues va lo que es una tristeza muy grande, muy profunda, que puede llegar a inducir también lo que son los pensamientos como por así decirlo suicidas. Pueden llegar a, como lo hemos estado viendo con las otras clases, de que a desarrollar ideas que realmente no son, como sentirse inclusive hasta menos de, o como que tiene una percepción un poco distorsionada de las cosas que en realidad son, y pues es lo que más caracteriza a ese síndrome, a ese trastorno, pues es la gran tristeza o como la angustia que siente la persona y o sea, no lo puede lidiar, ni pues como creo que sí lo vimos ya en una clase, pues la persona se vuelve como muy apática, se siente muy cansada todo el día, no quiere salir de su casa, a veces inclusive puede llegar a perjudicar en su área tanto laboral como, pues por así decirlo, en sus actividades cotidianas. ¿Qué diferencia tendría el trastorno depresivo mayor versus el trastorno depresivo persistente? Porque los dos síntomas depresivos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Según yo, el persistente es cuando la persona tiene su diagnóstico, pero no interfiere en sus actividades cotidianas, o sea, porque lleva su tratamiento, pero al mismo tiempo la persona puede ser funcional con sus actividades, y en el trastorno de depresión mayor a veces sí se ve como limitado esa parte de la persona, y en su cabeza solamente existe el sentimiento de estar triste y de no querer pues hacer nada, o no, ni siquiera poder, porque ya va más también como algo fisiológico, que en su cabeza es como pues estoy mal, estoy así, y pues o sea, no puedo ser. Bueno, así lo entendí yo. O por decir, a lo mejor tendrá esto otro de, en el trastorno de depresión mayor, ¿los síntomas son siempre constantes o es por episodios o cómo se maneja? ¿Por episodios? Así es, ¿verdad? Eso es lo que, de las cosas que lo distingue del trastorno de depresión persistente, porque en el trastorno de depresión mayor vamos a hablar que cuando están los síntomas, pues va a tumbar a la persona gasto, y se maneja por episodios. Entonces, en el trastorno de depresión persistente, los síntomas son un poco más levesones, pero que son persistentes casi todos los días, la persona presenta los síntomas. Doctora. Es con María, ¿verdad? Sí. Bueno, la compañera. Yo quiero decir versión de maestra. De lo mismo o de los demás o de los señores de otro. Bueno, estaba mencionaba también lo del episodio de depresión menor, que como su nombre lo dice, es un episodio, pero también explicaba que el DSM-5 no tiene como tal un diagnóstico, nada más dado por el CSI-10, y pues son episodios pequeños y de menores de 2 semanas, que es lo que en el depresión mayor son a 2 semanas. También estaba el
Dentro de este grupo vamos a empezar con el trastorno de regulación digestiva del estado del ánimo. Este es relativamente nuevo. Si no me equivoco, apenas se llegó en el DSM-5. En el DSM-4 que no estaba, no existía este diagnóstico. Y aquí que lo que vamos a ver, que es el que hay que prestar atención porque se nos puede confundir con algunos trastornos bipolares también, o inclusive con algún TDAH. Bueno, aquí vamos a ver que para empezar, en el criterio A nos habla de estos, pues como lo dice el nombre, o sea, hay una desregulación de glúteo que lo pueden asociar a estos estallidos, donde la persona, digamos, que explota, que su estado de ánimo, pues tiende a verse un poco, digamos que más como violento, más irritable. La persona puede tener estos ataques de ira verbal, hasta lesión física, y que pues no son proporcionales a lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Por decir, si alguien, no sé, si come su gansito frío del refri que haya ansiado comérselo a la tarde y ya se los agandallaron, pues pueden enojarse, hasta dependiendo de si es en casa o fuera de casa, pues puede que se la vayan a la persona, que están en su vida, se la vayan mentalmente, o no, porque si es la misma madre que está insultando a su madre. Entonces, pero el punto es que puede mostrar enojo, pero pues no te das a golpes a la persona porque se comió tu gansito frío, ¿verdad? ¿Entiendes eso? O sea, va a ser algo no proporcional. También en el B nos habla que estos arrebatos de ira no van, digamos que no son consistentes con el nivel de desarrollo. O sea, sé que pues un niño pequeño, si vemos que hace algún berrinche, pues todavía diríamos dentro de lo normal, porque es un infante. Pero por decir, si lo vemos en un adulto, es un comportamiento de un niño, pues puede que ello nos llame la atención. Si es un adulto, su nivel de desarrollo pues ya es superior, pero ya no debe tener ese tipo de comportamiento. Entonces, vamos a ver en el C que estos arrebatos de ira van a ocurrir mínimo 3 veces a la semana. ¿Okay? Mínimo. Vamos a ver también en el D que aparte de estos arrebatos, la persona en gran parte del tiempo sea irritable o enojada. Una persona que dice que siempre está malhumorosa. En el E nos habla del tiempo, que tanto estos estallidos como este estado irritable de arrebatos debe estar presente mínimo 12 meses. ¿Okay? Además de estos 12 meses, nos aclara que durante 3 meses, o sea, no ha pasado que digas, el paciente deja de tener los síntomas, ¿okay? De forma continua. Entonces vamos a ver que gran parte del tiempo, incluyendo hablando del tema de meses, los pacientes presentan de forma continua el baile. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora aparte vamos a ver que nuevamente tanto los estallidos o estos arranques de ira como este estado malhumoroso pues casi 24/7 no solo se presenta en un lugar, sino mínimo 2 de 3 entornos. Porque supongamos que digan, no, pues en la casa del niño viene enojón y o el adulto siempre de mal humor y los arranques y
si ves el niño solo es así súper violento, amoroso en la escuela, pero en la escuela, digo, pero en la casa o con los primitos o los amigos, el niño súper tranquilo. Entonces ahí no estaría, porque hablamos que estos síntomas, si solo están presentes en un ámbito, pues ahí diríamos, ok, ¿qué está pasando en la escuela? Para que solo en la escuela el niño se comporte así. O qué pasa en la casa para que esta persona se comporte de esta manera solamente en casa. Además, vamos a ver en cuanto a la edad, que el diagnóstico no debe realizarse por primera vez antes de los 6 años ni después de los 18 años. O sea, nuestro rango para hacer el diagnóstico, esto a lo mejor ya se me puede complicar un poquito, porque el rango que tenemos es de 6 a 18 años. En ese periodo sería cuando se realice los síntomas. Ahora, ¿qué puede pasar? Que digas, bueno, pues a lo mejor a los 7 años empezaron los síntomas, pero no se lo habían detectado, no habían podido prestar atención. Bueno, ahí entra el criterio del H, que dice, por antecedentes de su observación, la edad de inicio de los criterios AE es antes de los 10 años, como también vamos a ver que nunca ha habido un periodo distinto de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios de síntomas, excepto la duración. Esto para un episodio maníaco o hipomaníaco. Por esto, cuando hablamos de la manía o la hipomanía, aquí hablamos de que la persona, pues, por su estado de ánimo está muy exaltado, pero no solo en cuestión de enojo, sino cuando hablamos de hipomanía o manía, la persona se cree que es todopoderoso, tarjetazo, o hace ya ando pensando que no, si voy a hacer 5 empresas, si voy a ser millonario, y chalala. Por ahí le diría más la hipomanía y la manía. En cuanto a la foto, me menciona que los síntomas no pasan solamente cuando la persona está en un episodio de trastorno depresivo mayor y nos explica por algún otro trastorno general. También, en caso que digas que hay que tener cuidado, tu paciente ya tiene alguno de estos trastornos, entonces tienes que decidir, ok, en cuál los criterios quedan más para el paciente, porque el trastorno obsesionista y sapiente esto lo vamos a ver, pero ahí entra lo del diagnóstico diferencial. En la casa, lo que no se identifica por una sustancia, si tú dices el paciente consumió cocaína y se puso todo violento, bueno, nosotros hablaríamos que por la cocaína. ¿Se entiende ese trastorno? Es a lo mejor de los más complejos Ahora, el trastorno depresivo mayor, aquí ya nos habla de que para empezar el criterio A deben estar presentes unos 5 de los siguientes síntomas. Y vamos a hablar aquí de periodos de 2 semanas, ojo, porque eso también va a servir para el trastorno depresivo, pero para el trastorno, los trastornos bipolares, para que se pueda clasificar como un episodio depresivo. Los síntomas deben durar mínimo 2 semanas, ojo, mínimo 2 semanas. Puede durar todo un mes si gustan, pero debe durar mínimo las 2 semanas. ¿Qué síntomas vamos a ver? Bueno, para empezar, mínimo uno de los síntomas debe ser lo que es el estado de ánimo deprimido o la pérdida de placer. Para aclarar eso, justo pues el número 1 es este estado deprimido casi todo el día, casi todos los días, que la persona también pues todo subjetivo pues menciona que se siente triste, vacía, desesperada, y si otros lo llegan a escribir, pues también pueden mencionar que pues se ve con los dolorosos o el ánimo decaído. Aquí en los
placer, no siente felicidad, ¿ok? O ya no tiene interés en ir a jugar a la lotería cuando antes era súper fácil. El número 3 nos habla del peso, que va a haber una pérdida de peso significativo si la persona haga dieta o un aumento de peso, o en general que haya disminuido el aumento del apetito. El cuarto es insomnio o hipersomnia. O sea, nos vamos a los extremos, o no duerme o duerme todo el día, o casi todo el día. El 5 nos habla de la agitación o retraso psicomotor. Nuevamente nos vamos a los extremos, o la persona está muy inquieta o anda de que muy súper denso. En el 6 nos habla de la fatiga o pérdida de energía. 7, los sentimientos de inutilidad o culpa excesiva e inapropiada. 8, la disminución para pensar, ya aquí entra la parte cognitiva, tanto de pensar, tomar decisiones. En el 9 nos habla de los pensamientos recurrentes de muerte. Rodolfo Reyes, ¿cuántos síntomas que deben de estar presentes mínimo de estos? A ver, no la dudes. Por favor, ¿cuántos? No sé. ¿No? Lomas de León. Por lo menos deben de estar 4 o 5 síntomas presentes. 5, ¿verdad? Así es. Si recuerdan mínimo 5 síntomas, y que de estos síntomas debe estar presente ya sea el 1 o el 2. Ya los demás pueden ser el remix ustedes. Muy bien. En el criterio B es el tema del malestar significativamente para el paciente, en cuestión del deterioro. En el C normalmente no se identifica por ninguna sustancia. Y bueno, también hay que tener ahí cuidado si los pacientes acaban de tener alguna pérdida o similar, los síntomas pueden ser un tanto similares. Entonces hay que ver que no se trate de algún trastorno de adaptación o un trastorno de duelo, ya que sí se pasa también del tiempo. No existir por un trastorno. También que nunca haya habido un episodio de maniocomanía, porque si tengas un episodio de maniocomanía, entonces más bien nos iríamos a que el paciente tenga algún trastorno bipolar. Además de eso, vamos a tener algunos especificadores para empezar en cuanto a los episodios. Si son episodios únicos, si es algo recurrente, la intensidad de los síntomas también. Entonces vamos a tener especificadores de gravedad y de pulso, como leve, moderado, grave, como también si hay rasgos psicóticos, también hay que pensarlo, o si tiene una remisión parcial o remisión total. Aparte de eso, hay que ver, ahorita comentar si les explico más a detalle esto de los rasgos, pero también hay que especificar los rasgos del trastorno, de si hay angustia ansiosa, si hay características mixtas, rasgos melancólicos, si es atípica, la parte de los psicóticos, pero también dependiendo del estado del ánimo, si hay catatonia o si también fue rondando el PESPAR, que ahí es lo que hablarían de la depresión, fue de cuando ya tienen el bebé, pero fue solo que aquí la depresión puede también no solo ser el parto, sino también puede ser antes del parto. Entonces ahí es eso, un trastorno depresivo mayor, solo hay que poner ese especificador. También si es un patrón estacional, porque antes sí había un trastorno específico que le llamaban depresión estacional, o sea, en ciertas temporadas se presentaban los
años para adultos, 1 año para Para niños. adolescentes y niños. Así es. También en cuanto a los síntomas, que no deben de estar ausentes estos síntomas por 2 meses seguidos. Si tú dices, el paciente tiene estos síntomas, estuvo hace 3 meses, y después hubo otros 3 meses que no tuvo ningún síntoma, aunque entonces ahí todavía ya nos estamos alejando del diagnóstico. Al menos que digas, 3 meses estuvo así, 3 meses desaparecieron, y después de esos 3 meses que no tuvo síntomas, pasaron otros 2 años en los que sí tuvo los síntomas corriditos o casi corriditos. Bueno, ahí sí podría ser. ¿Se entiende esta regla? Sí. Bueno, vamos a ver también que en el criterio de nos dice que los síntomas pueden estar de corriditos los 2 años, o sea, la persona no descansó ni una semana, ni un mes, nada. En cuanto a nuevamente me mencionan que no va a haber episodios de manía o lipomanía, no se debe de explicar por otro trastorno, y ya entrarían algunos diagnósticos diferenciales, como el esquizoafectivo, también la esquizofrenia, que se pueden incluir los síntomas negativos. Y bueno, además que no se debe explicar por el consumo de alguna sustancia. Vamos a ver también que se detecta el cerebro clínicamente significativo, y también aquí tenemos algunos especificadores como la ansiosa, rasgos atípicos, como también lo de la religiosis parcial o completa. Vamos a ver también del inicio, si es de inicio temprano es porque es antes de los 21 años, y inicio tardío ya es después antes de los 21 años. Además también hay que ver si hablamos de un síndrome, un trastorno de sedimento puro, donde probablemente no ha habido, no se cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor, o si aparte también ha habido, si ha habido un trastorno depresivo mayor, bueno, ahí sí diríamos que es con un episodio depresivo mayor persistente, o si llega a ser intermitente también, y que actualmente está actualmente en el episodio depresivo, o si es intermitente pero actualmente no está en el episodio de depresión mayor. Al igual que hay que especificar la gravedad y la severidad. ¿Se entiende este trastorno? Sí. Ya en cuanto al trastorno disfórico premenstrual, pues como lo dice el nombre, nos va a ciertas maneras como quiera, ¿verdad? Si es premenstrual, ¿cuándo van a ocurrir los síntomas? Antes de la menstruación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Que la mayoría de los ciclos menstruales, para empezar a aclarar eso, dices, de todos mis ciclos menstruales, de todo el año, solo en una ocasión en que tuve los síntomas, ok, hay un aviso. Entonces, en la mayoría de los ciclos menstruales, y deben estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación. Y que ya que inicia la menstruación, los síntomas empiezan a mejorar. Ya hablando de, ya cuando termina la menstruación, ya realmente los síntomas son muy mínimos, y es que llegan a estar. ¿Y qué síntomas vamos a tener? Para empezar, debe estar uno o más de estos síntomas, que va a esta labilidad afectiva, o sea, va a haber cambios muy repentinos del estado del ánimo, que la persona puede de repente estar muy feliz y de la nada se pone a llorar. Porque cuando le dicen que no, también le pega muy fuerte. En el síntoma 2 es de irritabilidad o ira, también que suele haber más conflictos interpersonales. El 3 es el estado de ánimo depresivo o la desesperanza o mucha autocrítica. En el 4 es la ansiedad marcada, que la persona está muy ansiosa, muy nerviosa o tensa. Además de eso, el criterio C nos menciona que está mínimo uno de estos síntomas.
puede haber hipersomnia o insomnio, que se sienta como muy abrumado, fuera de control, o también podemos ver que puede haber síntomas físicos como sensibilidad de los senos, como dolor en articulaciones, puede haber también mialgias, pueden generar sensación de hinchazón o retención de líquido, o inclusive aumento de peso. El D nos habla del deterioro significativo. El E es que no es que esté exacerbado de trastornos. Supongamos que la persona ya tiene un trastorno de depresiones, persistente, un trastorno bipolar, y que solo sean así los síntomas que se exacerban por el periodo menstrual que llega a pasar. Entonces hay que ver eso antes de hacer este diagnóstico. Y también en cuanto al criterio F nos menciona que durante al menos 2 ciclos se debe estudiar si se cumplen los síntomas. También que nos debe explicar al uso de alguna sustancia o alguna otra cuestión médica. ¿Se entiende ese trastorno? Sí. Bien. Parece que están poniendo atención. Alonso Gómez. Un episodio depresivo, ¿cuánto tiempo tiene que durar? En general, un episodio depresivo. Así es, mínimo 2 semanas, ¿verdad? García Aguilera. En cuanto a lo que es el trastorno depresivo persistente, ¿cuánto tiempo tienen que durar los síntomas para que se pueda diagnosticar? En adultos mayor a 2 años y en niños y adolescentes menor a 1 año. Digo, 1 año. Mayor a a 1 año, ¿verdad? Muy bien. Empezando de nuevo, trastorno de regulación del estado del ánimo, quedamos que son pacientes con irritabilidad crónica, grave, persistente, que tienen estos estallidos, pero que usualmente como quiera la persona está siempre irritada. Entonces, ¿sabes? Bueno, ¿qué vamos a ver en cuanto a los estallidos? Aquí entra, recuerden que son mínimo 3 estallidos a la semana y mínimo por 1 año y al menos en 2 entornos diferentes. Eso en cuanto a los estallidos. En cuanto a la irritabilidad persistente, o sea, casi siempre, gran parte del día, casi todos los días, la persona es irritable, enfadoso y pues los demás también lo notan. También recuerden que se genera el deterioro significativo y que pues, esta respuesta pues, no va acorde a su periodo de desarrollo. Entonces, hay que tener cuidado con los trastornos bipolares. Para empezar, que lo puede describir un trastorno bipolar, es como le dice el trastorno bipolar. Para empezar, no solamente lo de irritabilidad, también puede haber actividades psicóticas, puede haber a la persona con juego diferenciado y demás. Hasta va a haber casos en los que, justo cuando están en el episodio de hipomanía o manía, es como le cae bien a los demás. Pero pues también puede estar medio violento. Pero eso en cualquier salud. En un episodio de manía o hipomanía puede rondar en todos esos estados. Pero en ese trastorno lo que es constante es que la persona esté irritada. Además, también en los trastornos bipolares vamos a ver que pues, se maneja por episodios en la mayoría de los casos. En cambio, en este trastorno, pues no tiende a ser episódico. Y bueno, vamos a ver que
puede diagnosticar antes de los 6 años. Usualmente vamos a ver que los inicios de síntomas los pueden empezar hasta a partir de los 6 o un poco antes de los 10. También no se puede hacer el diagnóstico si ya es alguien mayor de 18 años. Ya en cuanto a la persistencia de los síntomas, pues aquí vamos a ver que la mayoría pues sí continúan los síntomas, tiene una función crónica, solo que aparte en estos casos, estos pacientes llegan a desarrollar otro tipo de trastornos, como trastornos de depresión mayor, o también trastornos de ansiedad. Entonces recuerden, en este trastorno nuestro rango para diagnósticos de 6 a 18 años. ¿Qué factores de riesgo podemos tener aquí? Que digas, antes de llegar llegaron a creer que tenía un trastorno obsesionista desafiante, porque los síntomas en algunas cosas medio se pueden parecer, pero que siempre que no deben estar los dos trastornos al mismo tiempo. También puede llegar a pasar en cuanto a otros síntomas, va a haber algunos de estos niños que puedan tener algunos síntomas que son compatibles con el TDAH o también con trastornos de ansiedad, e inclusive algunos de ellos que cumplen algunos criterios de la depresión mayor. En cuanto a lo ambiental, vamos a ver que nuevamente el tema del abuso o la negligencia psicológica, como también el trauma en general, se predispone a la mayoría de los trastornos, incluyendo Además, en caso de pacientes que sufrieron la pérdida de alguno de los padres, o también en caso de divorcio de los padres, también la desnutrición, si hay poca educación parental, o sea, niños que les dejan hacer de todo, por decirlo así, ahí también estos son como factores de riesgos ambientales. Ya en lo genético, de lo genético, lo que sí se relaciona con este trastorno es que cuando los pacientes tienen antecedentes familiares donde hay algún trastorno depresivo, se considera que tienen más riesgo de tener este trastorno de desregulación ejecutiva del estado del ánimo. También en cuanto a estudios de gemelos, se ha visto expresivo esta carga genética. Además de eso, se ha visto que en cuanto a estos niños pueden llegar a tener ciertos déficits para el tema de detectar las emociones faciales, como también problemas para la toma de decisiones, el control cognitivo, como también tareas muy específicas en cuanto a la respuesta a estímulos emocionales. En lo que abarca la parte cultural, hay pocos datos en general de este trastorno que es relativamente nuevo, y no hay datos de todos los países, pero pues saber de que aquí va a variar mucho, porque en algunos entornos culturales lo que es la impulsividad o el comportamiento violento y demás, pues realmente puede verse como normalizarse mucho desde cierto punto, al igual que la parte de la regulación emocional. Se puede expresar de diferente manera según el contexto. Entonces, para no nos clavamos en esto, pero pues sí, usualmente por decir, en zonas que ha habido mucha inseguridad, conflictos bélicos, temas de racismo o de discriminación, ahí es cuando también se llega a ver mayores incidencias. Ya en cuanto al tema de lo que es el sexo y el género, aquí vamos a ver que si hay un patrón diferente. Vamos a ver que cuando hablamos de infantes de sexo masculino, ahí nos mencionan que hay como fenotipo de irritabilidad, ya como hasta cierto punto un poquito más normalizado el aborto a la infancia, mientras que en infantes, en niñas, vamos a ver que menciona que esta irritabilidad es un poquito más variable y que tiende
no que fea te ves haciendo ese gesto, no te enojes. Entonces también hay un poquito más de control. Ya en cuanto a consecuencias funcionales, pues vamos a ver que dentro de la familia, pues también se genera su caos. Pues el paciente, si es súper peleonero, siempre está enojado, entonces las relaciones dentro de la familia sí se ponen medio caóticas, como también con los compañeros en la escuela, pueden llegar a tener también dificultades en cuanto al rendimiento escolar, porque puede que como llegan a tener baja tolerancia a la frustración, si no logran hacer un ejercicio o llegan a tener una mala calificación, es muy fácil que exploten y dejen de hacer la tarea. Es como que ya se enojó el niño, ya valió. Entonces, también en cuanto a otras actividades para los niños en toda su edad, por eso ellos no lo disfrutan, porque tienen estos estallidos, este estado basal de enojo. Y bueno, de diagnósticos diferenciales, pues bueno, el clásico pues sería el trastorno bipolar, que ya sabemos que en el trastorno bipolar tiende a ser episódico. Además, no sé si ya se los platico, entonces igual lo podemos pasar. Además, tenemos otro diagnóstico diferencial que es el trastorno oposicionista desafiante. Aquí vamos a ver, obviamente en el trastorno oposicionista desafiante son niños que hacen cosas para ver cómo reacciona la persona, no porque solamente haya perdido el control, no, como voy a hacer esto para que el profesor se enoje, voy a hacer esto para que mi mamá y mi papá se enojen. O sea, están ahí, son niños prácticamente desafiantes, como lo dice el nombre. Sí pueden tener sus arrebatos, pero aparte de este comportamiento disruptivo tiende a ser porque están buscando retar la autoridad, en el caso del trastorno oposicionista desafiante. Mientras que en este otro trastorno, pues no, solo están estos estallidos y pueden ser contra cualquier persona, no importa el valor o la edad que tenga. Y bueno. También otros diferenciales, pues va desde trastornos depresivos, como también trastornos de ansiedad, porque recuerden que los niños pueden llegar a ser no expresar tanto la tristeza, sino la irritabilidad. Además también se puede llegar a estar con esa movilidad con TDAH, como también hay que ver otro diagnóstico diferencial es el trastorno del espectro autista, porque vamos a ver que en el espectro autista puede haber unos que son muy complicados, pero usualmente cuando hay esta irritabilidad de irritabilidad en un paciente del espectro autista, usualmente va más en orden a la alteración de sus rutinas o a una sobreestimulación sensorial o similar. Y bueno, vamos a ver también que no se puede diagnosticar conjunto el trastorno disruptivo con el trastorno bipolar. Es uno o el otro. Como también el trastorno oposicionista desafiante no se debe, o también la expresión intermitente, no puede ser de conformidad, nuevamente debe ser uno u otro. Bueno, ya pasando al trastorno de depresión mayor, ya tenemos que tiene que haber al menos un episodio de depresión mayor. Ya hablamos de que síntomas pueden estar, que va desde la pérdida de interés, placer, este estado persistente de tristeza, desesperanza, bailarino deprimido. Ya hablamos de los síntomas adicionales como lo de la apetito, sueño, etc. A veces lo que puede suceder que los pacientes al inicio empiecen más bien con la fatiga o trastornos del sueño. Entonces, si les llega un paciente que les diga, es que doctor, todo el tiempo me siento cansado o estoy batallando para dormir, chequen bien porque puede ser que sea un trastorno de depresión mayor. ¿Qué puede pasar también? Algunos trastornos psicomotores no es tan común, pero no solamente la gravedad,
como también cuando hay ideas de planes. Platicamos de este estado de ánimo bienvenido, que va de tristeza, desesperanza, etcétera, la pérdida de placer, lo que decía, de que ya no les importan sus actividades, ya no sienten placer cuando las hace. Puede pasar también que los familiares lo vean de que el paciente ya casi no sale de casa. Digamos, pues antes mínimo salía 2 o 3 veces a la semana, ahora no sale. Antes le gustaba mucho pintar, ¿no? Pues él tiene todo arrugado, ya no toca sus pinceles. En cuanto al apetito y el peso, pues puede ser de que hay pacientes que dejan de comer y quienes le rodean batallan para que coman. O puede pasar lo contrario, que tengan muchos antojos, que coman de más, en particular tratándose de dulces o carbohidratos así refinados. No crean de que antojo de comer pura zanahoria, pacientes de pastelitos, sí que es clásico de las películas, ¿no? Que están con el bote de nieve, algo así. Tiende a haber los cambios de peso, pero como les digo, en cuanto a los niños, aquí más que nada lo que puede suceder es que no estén alcanzando el peso esperado para su etapa de desarrollo. En cuanto a los trastornos del sueño, hay diferentes formas de insomnio, pero puede pasar ya sea que sea un insomnio medio, o sea que se despierte a mediados del sueño y que su batalla para volver a dormir. Puede ser un insomnio terminal, o sea, se duerme, pero ya para las 3 de la mañana ya trae el ojo abierto, no se puede dormir. O puede ser un insomnio inicial, o sea, se acuestan y están ahí 1 o 2 horas nada más dando vueltas. También puede pasar que hay hipersomnio, o sea que durante la noche duerma bastante, que no durmió 7 o 8 horas, durmió 12, 14 horas. O al contrario, que durante el día mientras está con esta somnolencia diurna. Ellos dirán, ay, no, el sueño durante el día. Ya en cuanto a los cambios psicomotores, pues les decíamos la agitación o el retraso. La agitación, la persona no se puede quedar quieta, está caminando de un lado a otro, está ahí nomás jugando con las manos, se frota la ropa, la piel, o lo contrario, un retraso, la persona va lento, hace también los movimientos corporales, va a haber mucha pausa antes de responder, pueden hablar bajito, como también que su discurso esté pues muy cortado, o sea, de que le tengo que arrancar las palabras porque casi no quiere hablar, pero puede llegar dentro de muchísimo, o sea, la persona deja de hablar. Ya en cuanto a la fatiga y pérdida de energía, pues va desde una fatiga que dice no hice nada todo el día y como quiera se sienten cansados. Para bañarse se pueden tener energía, o que les tome más tiempo, que digamos que la persona antes en 10 minutos se bañaba, ahora pues en lo que se levantó, agarró sus cosas, se decidió meter a bañar y demás, pasó 1 hora. Puede haber también mucho sentimiento de inutilidad o culpa también. Vamos a ver que la persona tiende a ser muy autocrítica. Y sobre todo vamos a hablar de autocrítica negativa, en donde se tiende a tener estas ideas poco realistas de su propio valor, también puede llegar a culparse mucho por errores del pasado, puede pasar también que tenga una manipulación de eventos, o sea, por decir, pasa algo X durante el día y la persona piensa que es su culpa. Usualmente se busca un defecto personal, como también está la responsabilidad exagerada o inclusive puede haber estas ideas delirantes. Como por decir, llegar a creer que por su culpa hay niños que pasan hambre. Por su culpa ahí está el niño pidiendo dinero en el crucero, bueno, pues no, pues es nada que ver con el niño.
pero puede llegar a pasar que si tengan preparativos, o sea, ya tienen, van pidiendo todo en orden, desde los testamentos y demás, ya van adquiriendo materiales, y pues en cuanto a las motivaciones, muchas veces pues ya se les puede pasar desde el cansancio, de sentir que los obstáculos que tienen son insuperables, de que ya sienten demasiado dolor ya con el fin, como también para poder, digamos que, prevenir también cualquier dificultad en la vida o no ser una carga para los demás. Y en cuanto al deterioro funcional, pues yo creo que para este punto ya puedo comentar que el deterioro funcional pues, es bastante grave. La persona va a tener alteraciones desde a nivel ocupacional, escolar, social, familiar. Y bueno, en cuanto a lo del diagnóstico, aquí que es algo que hay que tomar en cuenta, es que a veces en estos casos el paciente vaya acompañado, de hecho en muchos casos puede ir acompañado, porque sobre todo si hablamos que la persona está en este episodio depresivo, ahí nos puede ayudar el relato que tengan las personas que lo observan, que viven con esa persona, como también hay que ver en cuanto si tienen alguna otra comorbilidad, va a haber casos como pacientes oncológicos o con algún EBC o similar, que ahí puede ser un poco difícil poder hacer la evaluación porque algunos síntomas se pueden como traslapar. Y en cuanto a sus características, pues ya hemos hablado de la irritabilidad por el llanto, a veces la melancolía, ansiedad, hasta fobias, mucha preocupación por su salud física, también puede haber una somatización, mucha queja hacia el dolor. Y pues ya en cuanto a anomalías, lo vamos a encontrar, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahí en particular se asocia lo que es el eje hipotalámico suprarrenal, como pues en factores genéticos sí se ha visto que hay esta relación genética, si hay algún familiar directo, eso es el paciente tenga alguno de estos trastornos, y hay parte de lo que se asocia a este trastorno también son hasta a lo que es a esta neuroinflamación. Entonces vamos a ver también usualmente en estos casos sistema de recompensa tiende a estar alterado igual que la regulación emocional. No me clavo tanto aquí. Ya en cuanto al desarrollo, pues usualmente es un poquito más común que empiece a ser joven, pero puede empezar a cualquier edad. Un infante también puede presentar ese tipo de trastornos. En cuanto a la remisión, digo, usualmente también tiende a ser algo, digamos que relativamente crónico. Los síntomas en forma no van a estar permanentes, pero sí puede llegar a pasar que se sigan presentando episodios de forma aislada, pueden pasar hasta años de un episodio a otro. Además también aquí va a influir mucho el entorno del paciente. Si el paciente está en un estado, en una situación de violencia, también de alguna dificultad económica, si hay cuestiones de racismo, también de marginación, pues eso también puede influir en el curso de esta enfermedad. También puede llegar a pasar que teniendo ese trastorno depresivo hay más riesgo de obtener algún otro trastorno, de trastornos de personalidad, de ansiedad, abuso de sustancias. Entonces, ¿qué también podemos ver en cuanto a la recuperación? Vamos a ver que ya que se inicia el tratamiento, pasando los 3 meses se ha visto que se llegan a recuperar alrededor del 40% de las personas. Pero ya en algunos estudios se han visto que pasando el año, alrededor del 80% de estos casos llegan a tener una recuperación.
características de un trastorno bipolar, que empieza con ya sea un episodio de manía o hipomanía, entonces ahí también puede cambiar un poquito. Esto es un poquito más frecuente que pase en pacientes que empiezan con un trastorno de depresión mayor a una edad temprana como la adolescencia. Empieza con el trastorno de depresión mayor en la adolescencia y con el paso de los años evoluciona más bien un trastorno bipolar. También cuando hay abuso de sustancias o también cuando hay características psicóticas o cuando hay cuestiones también familiares. Y en cuanto al tema de la edad y los tratamientos, pues no hay tantos estudios al respecto, pero sí se ha visto, por decir, que en personas jóvenes es más común que haya hipersomnia o la fatiga también, mientras que en personas mayores es un poco más común los síntomas más como melancólicos, como también trastornos psicomotores. También cuando el trastorno empieza de una edad temprana, mayor riesgo de trastornos de personalidad. Ya en cuanto al envejecimiento, ahí sí varía, van a decir, aumenta el envejecimiento de la persona o no, como también si hay más episodios que voy a envejecer a la persona, realmente todo eso es muy variable. Y en cuanto a lo temperamental, vamos a ver, empezando por la infancia, cuando llegó a haber situaciones adversas, sobre todo hablando en el caso del sexo femenino, hay un mayor riesgo de sufrir de este trastorno si en la infancia llegó a haber abuso sexual infantil, como también en cuanto a lo social, pues va desde ingresos bajos, como también educación formal limitada, vaya, tenemos educación formal al mayor riesgo, también el caso de alguna forma de discriminación, como parte si la persona llegó a tener algún acontecimiento o algunos acontecimientos traumáticos estresantes. Y en
las cifras son bastante altas en este tipo de trastorno. Alguien con un trastorno depresivo tiene un riesgo hasta de 17 veces mayor de suicidio. Y parte de lo que influye aquí es, para empezar, que ya tenga un historial de amenazas de suicidio, que aparte tenga anedonia, puede que sea soltero, viva solo, que tenga una desconexión social, que haya tenido ahí antecedentes en la infancia de adversidad, que tenga a su disposición métodos letales, ya sea armas de fuego o a medicamentos que se puedan poner en riesgo a la salud, como también personas que tienen algún déficit cognitivo. Y si la desesperanza también está una cantidad importante de desesperanza. Tú platicabas las 3 10, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué diferencia podemos encontrar entre los géneros? Bueno, en el caso de las mujeres hay mayores intentos suicidas, mientras que en los hombres hay más muertes, más probabilidad de morir por suicidio. ¿Qué puede ahí también influir? Bueno, que en el caso del sexo masculino, que cuando entra el suicidio, muchas veces usan métodos más drásticos, como armas de fuego o similar. Además, también, si el paciente cuando tiene ya rasgos de personalidad medio agresivos, impulsivos, o que tiene algún trastorno como un trastorno de la personalidad, el TLP es un tema que tener cuidado porque si no responden estos intentos suicidas. También si hay abuso de sustancias, como la ansiedad, entre otros, pues aumentamos más el riesgo. Y en cuanto a las consecuencias funcionales, pues vamos a ver que los pacientes pues su funcionalidad en todos los aspectos va a estar alterada, como también que pueden presentar más episodios de dolor, enfermedades físicas, crónicas. Y en diferencia del trastorno bipolar, es decir, en el trastorno de depresión mayor no debe haber remanente o maníaco. Con eso nos quedamos. Y en cuanto a otros trastornos, bueno, tiene que ver si los síntomas están antes de la menstruación o si se asocian al consumo de algún medicamento, sustancias, como también hay que ver que no sea algún trastorno afectivo, esto lo vamos a ver, pero ya en el ejercicio afectivo, aparte va a haber estos síntomas positivos de las alucinaciones y demás, como también otros trastornos como la esquizofrenia, también los síntomas negativos de la esquizofrenia se pueden confundir, así que tenemos que tener cuidado. Como también hay que ver en el caso del TDAH, también va a haber pacientes con TDAH que cuando haya como tiene poca tolerancia a la frustración o hay dificultades en el proceso de esta enfermedad, puede llegar a presentar también síntomas similares a un episodio depresivo. También el trastorno de adaptación, lo vamos a ver, el trastorno de adaptación, vamos a ver lo de traumas. Solo que vamos a ver que el trastorno de adaptación ocurre después de un cambio sustancial en tu entorno, y aparte el trastorno de adaptación se cumple todos los criterios de un episodio depresivo. En el duelo, pues bueno, hablamos de que ver si la paciente o el paciente está pasando por la pérdida de alguien, porque también se puede asemejar, o inclusive pues la tristeza que consideramos como normal. De comorbilidades, pues va desde trastorno de abuso de sustancias, de pánico, ansiedad, estrés traumático, dolor, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia nerviosa, y TLP. Y esto sucede también aquí cuando según el sexo puede pasar, en el caso de las mujeres hay mayor riesgo de trastornos de ansiedad, también como bulimia o trastornos patomorfo, pero en el caso de los hombres tienen más riesgo de caer en el uso de sustancias como el de alcohol. ¿Ahí vamos bien? No nos va a alcanzar para terminar todo, pero vamos a ver hasta donde
continuamos con esto y seguimos con el siguiente grupo de trastornos para que ya se estudien los siguientes temáticas. Y en el trastorno depresivo persistente ya